Los seres vivos obtienen la energía mediante el alimento que ingieren y así poder desarrollar su metabolismo. Recuerda que el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas de un organismo. La palabra metabolismo proviene del griego metabole, que significa cambio, y el sufijo ismo, que significa cualidad. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas en las que se obtienen y utilizan los nutrientes. Para que se produzca el metabolismo celular, se requiere necesariamente de una fuente de carbono como los azúcares o el CO2 y una fuente de energía como la luz solar o el ATP. El metabolismo puede ser clasificado de la siguiente manera: metabolismo autótrofo y heterótrofo. El metabolismo autótrofo puede ser de dos formas: fotosintético y quimiosintético. El metabolismo fotosintético es realizado por las plantas, algas y bacterias. En este proceso se aprovecha sustancias inorgánicas como el CO2 y la energía del sol para formar sustancias orgánicas a través de la fotosíntesis. Por otro lado, el metabolismo autótrofo quimiosintético emplea el CO2 y su energía proviene de diversas reacciones químicas. Esta es una forma particular de metabolismo de algunas bacterias. Por otra parte, el metabolismo heterótrofo lo realizan los animales, hongos, protozoos y bacterias heterótrofas. Aquí la fuente de carbono procede de moléculas orgánicas como glúcidos, lípidos y proteínas. Y la energía se obtiene mediante la oxidación de estas moléculas al interior de la célula. ¿Para qué sirve el metabolismo? Primero, para obtener energía que pueda ser usada por la célula. Y segundo, elaborar moléculas estructurales o de reserva. Para lograr esto, el metabolismo se divide en dos tipos: catabolismo y anabolismo. Es importante que apuntes y recuerdes estos dos conceptos. El catabolismo ocurre cuando se destruyen moléculas grandes en otras más pequeñas, por ejemplo, el almidón en glucosa, y así puede ser más fácilmente degradada para obtener energía para todas las actividades celulares. Por otro lado, el anabolismo consiste en construir y almacenar moléculas. Durante el anabolismo, las moléculas simples se modifican y agrupan para construir otras más grandes, como por ejemplo los glúcidos, proteínas y las grasas. Puedes darte cuenta del proceso de anabolismo en tu cuerpo cuando ves cómo una herida va cicatrizando hasta recuperarse por completo. Hola Isaac, bienvenido al tema del metabolismo celular. Ahora que ya sabes qué tipo de metabolismo tienen los seres vivos, es hora de conocer a la molécula de adenosíntrifosfato o ATP, conocida por ser la moneda energética de la célula, que permite el intercambio de energía en las reacciones. Es el sencillo con el que la célula hace transacciones internas. Estas moléculas de ATP se generan continuamente cuando se realizan reacciones catabólicas y se utilizan para pagar el precio de las reacciones anabólicas. Cuando hay abundancia de nutrientes, la energía puede almacenarse como almidón, glucógeno o ácidos grasos. Estas son las reservas más preciadas, como los lingotes de oro de la célula, listos para darle energía cuando vengan tiempos difíciles. En el cuerpo humano, el metabolismo ocurre en tiempo real, todo el tiempo. Así que estamos generando y gastando ATPs para poder mantenerlo en funcionamiento. Para que la célula pueda realizar sus funciones metabólicas, requiere de varios elementos, como son las moléculas ambientales, metabolitos, nucleótidos y las enzimas. Vamos a conocerlas una por una. Comencemos con las moléculas ambientales, como el oxígeno, el agua o el dióxido de carbono. Se encuentran al inicio o al final de algún proceso metabólico. Pueden funcionar como materia prima o productos de desecho según el proceso de la célula. Los metabolitos son sustancias que serán degradadas o partículas pequeñas que se procesarán para construir moléculas más complejas y así puedan realizar diversas funciones en la célula. Mientras que los nucleótidos son un grupo de moléculas formadas por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada.
El grupo fosfato de estos nucleótidos tiene un enlace de alta energía y esta energía será usada en otros procesos de la célula. Por ahora, recuerda que romper enlaces químicos libera energía. En el metabolismo participan las enzimas, que son proteínas que facilitan y aceleran las reacciones metabólicas. Hay varios tipos y tamaños de enzimas, y todas ellas cuentan con un sitio activo a donde se le unirá un sustrato. Un sustrato se unirá a una enzima únicamente si encajan entre sí, como dos piezas de rompecabezas. La enzima ayudará a acelerar el proceso de degradación o de síntesis, generando nuevos productos. Surgieron dos modelos para explicar esta unión enzima-sustrato. La primera, el modelo llave-cerradura. Este modelo explica que la enzima actúa como una cerradura y una llave. Es decir, que cada enzima solo acepta sustratos que tengan la forma exacta a la de su sitio activo y no se unen con cualquier sustrato. Y el otro modelo es de ajuste inducido, donde la enzima es más flexible en su sitio activo, pudiendo adaptarse a otros sustratos mediante la unión de enlaces. Las enzimas que participan en procesos de degradación de sustratos generan adenosin-trifosfato, o más conocido por sus siglas, ATP. El ATP es un nucleótido que se aprovecha inmediatamente para sintetizar energía. Y recuerda, el metabolito más usado por los seres vivos para obtener energía es la glucosa. Una vía metabólica es una serie de pasos donde un metabolito es modificado en cada uno de los pasos y termina en un producto final. Cada paso es catalizado por una enzima específica. Pasar del metabolito A al metabolito B requiere a la enzima 1 y pasar del metabolito B al metabolito C requiere de una enzima 2. Una enzima es específica porque solo se va a unir a ese sustrato o metabolito y realizará una acción determinada, que puede ser cortar el metabolito en cierta parte, añadir un compuesto, romper o formar un nuevo enlace y así. Los nombres de las enzimas van a depender de 1. El sustrato al que se unirán, 2. El tipo de reacción que van a hacer y 3. La terminación asa. Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa es una enzima, termina en asa, que le quita átomos de hidrógeno, deshidrógeno, al sustrato alcohol. Siguiendo esa lógica, ahora podrás saber qué hace una enzima con solo escuchar su nombre. ¿Te has preguntado cómo es la respiración de una célula? Se trata de un proceso catabólico en el cual la energía que contienen los alimentos se libera de manera progresiva y parte de esta se usa para sintetizar la molécula de ATP. No obstante, la respiración celular puede ser anaeróbica y aeróbica. La respiración anaeróbica ocurre en el citoplasma y consiste en la oxidación de una glucosa en ausencia de oxígeno para producir energía. Principalmente, las bacterias son los organismos que realizan respiración anaeróbica, pero también se puede realizar en el tejido muscular de los animales. Una fermentación anaeróbica puede ser la fermentación láctica, donde se degrada la glucosa en ácido láctico, produciendo 2 ATPs, o la fermentación alcohólica, que degrada la glucosa en etanol y 2 ATPs. La respiración aeróbica, en cambio, utiliza el oxígeno para ganar mucha más energía. En las células eucariotas, la respiración celular comprende 4 etapas: la glucólisis, la formación de acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Veamos. El primer paso es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma de la célula, donde una molécula de glucosa es degradada en una ruta de 10 pasos hasta formar 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs y 2 NADH. Estas moléculas ingresarán a la mitocondria a través de una lanzadera de electrones. Dentro de la mitocondria empieza la segunda etapa. Los 2 piruvatos obtenidos anteriormente se transformarán en un acetil coenzima A,
que abreviado lo encontrarás como acetil-CoA y 2-NADH. La tercera etapa es el ciclo del ácido cítrico, o más conocido como ciclo de Krebs, que se realiza en la matriz de la mitocondria. Aquí el acetil-CoA atraviesa 8 fases para generar oxalacetato y ácido cítrico. En cada fase de este ciclo se produce un GTP, 3-NADH, un FADH2 y 2CO2. Y recuerda que se debe multiplicar esto por 2, porque ingresan 2 acetil-CoA. Y el resultado sería 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH2 y 4 CO2. La cuarta etapa es la fosforilación oxidativa, la cual se realiza en la membrana interna de la mitocondria. Aquí se usarán todos los FADH2 y NADH+ que se generaron en los pasos anteriores. Por cada NADH+ se generarán 3 ATPs. Por cada FADH2 se sintetizarán 2 ATPs. Con ello se generarán de 32 a 34 ATPs. Al final de este proceso, se crean 36 o 38 ATPs por cada molécula de glucosa. El NADH+ y el FADH2 son compuestos que llevan electrones de alta energía, extraídos de la glucosa, y que se van generando durante la respiración celular. Para que el NADH+ de la glucólisis entre a la mitocondria, debe pasar por una lanzadera. Si entra por la lanzadera llamada malato-aspartato, entonces la mitocondria obtiene un NADH+. Si entra por la lanzadera llamada glicerol-fosfato, la mitocondria ganará un FADH2. Si recordamos que por cada NADH+ se generan 3 ATPs y por cada FADH2 se generan 2 ATPs, dependiendo de la lanzadera que se use, va a variar el número final de ATPs. Es por eso que el número varía de 36 a 38 al final de la reacción. El metabolismo es un proceso realizado por los seres vivos donde se adquiere energía para las diversas funciones de la célula. Tiene 2 fases, el catabolismo y el anabolismo. El primero consiste en la destrucción de moléculas grandes a otras más simples, y el anabolismo es la construcción de moléculas grandes a partir de partículas más simples. Existen 2 tipos de metabolismo, autótrofo y heterótrofo. La respiración celular es el proceso en el que la célula degrada la glucosa con el fin de obtener energía para la célula. Puede ser anaeróbica, o sea sin oxígeno, o aeróbica, usando oxígeno. La respiración celular aeróbica se realiza en el citoplasma de la célula y en la mitocondria, pudiéndose obtener de 36 a 38 ATPs a partir de una molécula de glucosa.